Evangelio de hoy, miércoles 26 de marzo del 2025. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de hoy miércoles, por la Santa Palabra de Dios y la reflexión. Jesús vino para cumplir la palabra. Jesús vino para obedecer los mandamientos, y Él nos enseña que nosotros también debemos cumplirlos, no andar en nuestra propia manera de vivir, en nuestra propia justicia. Dios quiere que vivamos conforme su palabra. Quienes viven conforme a sus voluntades, quienes enseñan la palabra de cualquier manera, son considerados pequeños en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla, dice la palabra, y no solamente que los cumpla, sino que los enseñe tal como está escrito, será considerado grande en el reino de los cielos. Nosotros debemos cumplir la palabra de Dios, andar en la palabra, vivir de la palabra, confiar en la palabra, obedecer a la palabra, y seremos considerados grandes si enseñamos la palabra con el ejemplo. Gracias a Dios, no seamos cristianos que conocen la palabra, pero no la practican. No seamos cristianos que conocen la palabra, pero que la enseñan de cualquier manera, a su propia manera, a la manera del hombre. El hombre se equivoca, el hombre comete errores, el hombre es fallo, el hombre es pecador, pero Jesús no es pecador, Jesús es santo, y cuando andamos con Jesús, andamos en santidad. Pero cuando no andamos con Jesús y andamos en nuestras propias opiniones y voluntades, andamos en la carne, obedeciendo a la voz del mal. Satanás quiere aprovechar cada día para que nosotros nos extraviemos de la palabra. Satanás busca cada día que nosotros nos alejemos de la palabra y que no la practiquemos. Esto es lo que quiere Satanás, que vengamos a entristecer al Espíritu Santo, que vengamos a entristecer al Señor Jesús. Por eso, no demos ese gusto a Satanás. Busquemos de Dios todos los días.
Oremos a Dios a cada mañana, a cada tarde, a cada noche, implorando y suplicando misericordia, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a practicarla, a obedecerla, para así enseñarla tal como debe ser, y seremos considerados grandes en el reino de los cielos. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquella época que andaban con Jesús, lo perseguían porque querían acabar con Jesús. Ellos conocían las Escrituras, pero la mayoría no la obedecía. La mayoría de los sacerdotes de aquella época no la enseñaba al pueblo como debía ser. Ellos la enseñaban a beneficio propio, y esto desagradaba a Jesús. Esto desagrada a Dios. Dios quiere que andemos en su camino de una manera justa, sencilla, no enseñando con malos testimonios, no siendo cristianos de mal carácter, sino buscando tener el carácter del propio Señor Jesús. ¿Y cómo es que tenemos el carácter, los pensamientos de Jesús? Pues cuando buscamos en oración a su Espíritu, al Espíritu Santo. Recordemos que Jesús recibió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y Jesús fue tentado por Satanás, pero él mostró un verdadero carácter de hijo de Dios, soportando la tentación, rechazando a Satanás y usando la palabra. Con la palabra, Jesús vencía a Satanás. Satanás también conocía la palabra, pero Satanás no la practicaba. Por eso no surtían efectos en Jesús, porque quien practica la palabra lo protege. La palabra de Dios lo blinda, lo ayuda, lo levanta, lo sana, lo bendice. Quien practica la palabra misma, que es Dios, lo cuida bajo la sombra del Omnipotente. Pero Satanás conocía la palabra, pero no surtían efecto, porque Satanás no la practicaba, no la obedecía. Satanás solamente la utilizaba para tratar de poner dudas en Jesús. Pero Jesús, con el Espíritu Santo, venció en el desierto y venció en la cruz. Jesús venció porque confiaba en la palabra. Cuando volvemos al inicio de la Biblia, nos encontramos con Adán y Eva. Ellos no estaban en un desierto, ellos estaban en un jardín. Tenían de todo para comer y para beber, y Adán tenía la compañía de Eva, pero no obedecieron a la palabra de Dios, que les había prohibido tomar de un fruto en especial. Les había prohibido diciéndoles que no coman de tal fruto, pero ellos desobedecieron a la palabra y escucharon a Satanás. Y ellos, aunque estaban en un jardín hermoso, desobedecieron y sufrieron. Pero Jesús, en el desierto, obedeciendo la palabra, venció, y los ángeles vinieron y lo cuidaban. Quizás estemos atravesando un momento difícil, un desierto. Quizás estemos enfrentando un momento de turbulencia. Pero si confiamos en la palabra,
si practicamos la palabra, si cumplimos la palabra de Dios, el Señor estará con nosotros y nos dará la victoria. Que Dios te bendiga con el santo Evangelio de hoy.